Muy bien. Primero que todo, muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que hayan tenido una semana bendecida en victoria y que este comienzo de semana marque también para cada uno de ustedes, pues, otro proceso de bendición. Y qué mejor que arrancarlo con pie derecho, arrancarlo con la palabra de Dios. Y es el mensaje que yo voy a traer en este día o que el Señor trae para nosotros. Vamos a hablar de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más rica que el oro refinado, dice la escritura. Por ella nosotros somos enriquecidos en todo y aún en cualquier área de nuestra vida, la palabra toma un papel bien importante para nosotros. Ella marca un modelo de comportamiento y de crecimiento. Por medio de la palabra nosotros también llegamos al conocimiento de Dios y de su obra. Por medio de la palabra nosotros nos santificamos. Por medio de ella, también nosotros llegamos a la imagen de nuestro Creador. Y algo que podemos nosotros notar, lo vamos a ver hoy precisamente en esta escritura que tengo delante de ustedes. Este es el Salmo 19. Vamos a leer del verso 7 al 11 y vamos a escudriñar esta porción para la edificación de nuestras almas. Dice la palabra de Dios, preste atención, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Primero que todo, mis amados, en este salmo nosotros encontramos un tesoro inigualable, un tesoro que denota literalmente cómo Dios ve a su palabra. Y quiero que vamos a la escritura literalmente y veamos cómo Dios ve a su palabra. Mire el verso 7. Dios habla de su palabra como la ley de Jehová. Habla de su palabra como el testimonio de Jehová, como los mandamientos, verso 8, como el precepto, verso 8, como el temor de Jehová, verso 9, como los juicios de Jehová, en el verso 9. Mis amados, esto denota cuán importante es para Dios su palabra y cómo Él espera que nosotros la percibamos. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros vemos la Biblia? Ya sabemos cómo Dios la ve, pero ¿cómo nosotros la vemos? ¿Cuán importante es para nosotros lo que la palabra de Dios dice? Y nótelo una vez más. Dice que la palabra de Dios es ley, testimonio, mandamiento, precepto. Y todo esto tiene que infundir en nosotros un temor porque un día llegará un juicio. Por lo tanto, la palabra también es temor y también es juicio. Si nosotros, mis amados, percibiéramos el corazón de Dios y lo que Él quiere infundir en su palabra, ¿cómo nosotros caminaríamos en este mundo? ¿Cómo sería nuestro carácter como cristianos? Pues la misma escritura también lo dice. Miren esto. Dice, su palabra es fiel, convierte el alma. ¿Cómo caminaríamos nosotros como verdaderos hijos de Dios, quienes hemos convertido nuestra alma al Señor? ¿Cómo caminaríamos más? Como sabios, no como ignorantes, como humildes, sencillos,
nos alegraría el corazón, nos iluminaría, ya no caminaríamos más en tinieblas. La pregunta que cabe al lugar es, ¿cuánto de esto nos refleja a nosotros? Piénselo. Esto es la palabra de Dios dada a los hombres, la cual un día nosotros estando delante de él irá punto por punto de su palabra, escudriñando lo profundo de nuestros corazones. ¿Qué respuesta nosotros le daremos al Señor? ¿Cómo será nuestra conducta? ¿Qué nosotros podemos admitir delante del Señor o justificar delante de Dios? Déjeme decirle algo, mi amado hermano. La escritura dice que nadie se justificará delante de Dios. Por eso el Señor nos da paso a paso, palabra a palabra, cómo nosotros debemos conducirnos en este mundo. Si nosotros estamos viviendo así como dice la escritura, entonces es el resultado y el efecto de la palabra que está causando en nosotros. Y sabe una cosa, esto debería ser así también para todos los cristianos. ¿Saben por qué? Porque estas palabras son el vivo reflejo de Dios. Son el vivo reflejo de su Hijo Jesucristo. Deberían ser el reflejo de Cristo en cada uno de nosotros. La palabra también nos muestra en estos versículos algunos calificativos. Calificativos que describen la naturaleza de Dios y la nuestra, si es que en verdad nosotros somos hijos de Dios. Mire esto. La palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, o sea, Dios es perfecto. Por eso su ley es perfecta. Perfección es un calificativo, pero también es un estándar, el estándar de Dios, un estándar divino muy alto al cual se espera que nosotros todos lleguemos. Y perdóneme, mucha gente siempre dice, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. No, no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. ¿Saben una cosa? Dios sí nos ve perfectos a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Si nosotros comprendiéramos eso, daríamos menos disculpa y nos procuraríamos más en crecer en esa perfección. Daríamos menos disculpas para el Señor. Fidelidad. El Señor es fiel. Aunque nosotros no seamos fiel, Él es fiel. Rectitud. Padre amado, estamos viviendo un periodo de decadencia moral impresionantemente grande. Cuando nosotros comprenderemos que la única manera de romper con el esquema del diablo, de destruir el mundo con sus falacias, sus mentiras, es que nosotros caminemos en rectitud y en temor al Señor. Describen perfectamente a Dios. Él es recto, puro, limpio y veraz, o sea, verdad. Si Dios fuera a calificar a su Hijo Jesucristo, basado en estos versículos bíblicos, ¿cómo Dios encontraría a Jesús? Igualito, perfecto, fiel, recto, puro, limpio y veraz o verdad. ¿Y qué de nosotros? Si Dios fuera a calificarnos a nosotros, si el Señor fuera a calificarnos a nosotros, ¿qué de esto encontraría el Señor en cada una de nuestras vidas? Esta es una exhortación muy fuerte de parte del Señor, ¿cierto que sí? Y nos duele, porque tal vez nosotros estemos muy lejos de ser todo lo que la Escritura dice. Pero mi amado, esta también es una motivación para que nosotros crezcamos en ese temor al Señor, crezcamos en esa perfección, en fidelidad, en rectitud, en pureza, en veracidad. Esto debería realmente inquietarnos a nosotros como cristianos. Ser cristianos, mis amados, no es ir a la iglesia y leer la Biblia. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es imitar a Jesús, y Jesús
fue todo esto que estamos leyendo delante de nuestros ojos. Él lo fue. Él imitó a su Padre Celestial a la perfección. Hubo un hombre, por todos aquellos que quieren justificarse diciendo que eso fue Jesús, que era Dios. Hubo un hombre como tú y como yo que se llamó Saulo de Tarso, quien al principio persiguió la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios. Una vez que él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida fue transformada y de ahí en adelante, un hombre tan pecador como lo hemos sido tú y yo, transformó su vida por el poder de la sangre de Cristo y un día pudo declarar las siguientes palabras. Vamos al libro de Primera de Corintios, por favor, vaya conmigo. Capítulo 11, si es que esto me lo permite, así es. Verso 1. Y Pablo se atreve a decirle estas palabras a la iglesia de Corinto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo había cumplido la demanda divina de perfección, de santidad, de rectitud, de pureza. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, asesino, consintió con la muerte de Esteban, después de haber tenido un encuentro con Jesucristo, se atreve a ponerse delante de los hombres como ejemplo de testimonio. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren esto. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4, se lo repite por segunda vez, verso 16. Pablo vuelve y les dice, por tanto os ruego que me imitéis. Este es un hombre de carácter, un hombre de rectitud, de integridad. Esa es una palabra que me gusta mucho, integridad, íntegro, completo en otras palabras. Él sabía que ninguna área de su vida se había quedado por fuera de la expectativa divina. Por el contrario, todas las áreas de su vida, él las redirigió hacia el Señor y hacia el propósito divino. No se lo dice solamente a la iglesia de Corinto, se lo dice también a la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora Pablo amplía el espectro de santidad porque ya no habla de sí mismo como el único que ha logrado alcanzar ese estándar divino, pero él también dice, hay otros que son como yo, mire la conducta de ellos, miren los que se conducen como yo me conduzco, son ejemplo. Y este ejemplo se lo hemos dado nosotros a ustedes. Una vez más, ¿quién se justificará delante del Señor? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá darle una disculpa al Señor que sea lo suficientemente fuerte para que el Señor diga, oh sí, claro, usted tenía toda la razón, usted puede pasar tal cual como es sin necesidad de la santidad, de la rectitud, de la perfección? No hay ni uno solo, dice la Escritura. Pablo también le habló a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Y le dice Pablo a esta iglesia, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Padre amado. Pablo, una vez más, ampliando el espectro, nos deja saber que él ya no era el único que había alcanzado ese estándar divino. Habla de la iglesia de Tesalónica como una iglesia que había sido virtuosa en el sentido en que había alcanzado a apreciar el testimonio recibido por Pablo y todos sus discípulos, los que habían sido como él.
aún en medio de tribulación, aún en medio de sufrimiento. Y sabe una cosa, la escritura dice que lo hicieron con gozo, y no cualquier gozo, sino con el gozo del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que mucha gente se tratará de justificar delante del Señor por todas las penas y sufrimientos que tuvieron en este mundo? Van a tratar de esconderse detrás de eso como una excusa para decir que nunca pudieron ser santos porque sufrieron mucho en este mundo. Pues la iglesia de Tesalónica se levantará delante del Señor como testimonio a todos estos que han sufrido. Y ellos no son los únicos. ¿Cuántos mártires menciona la Biblia? Vaya al libro de Hebreos, capítulo 11, y usted va a ver una lista cortitica ahí. Desde el principio de los siglos, comenzando con el primer profeta que se llamó Abel. Desde ahí en adelante, empieza la lista de los mártires, de los que llegaron al estándar divino, en medio de tribulación y sufrimiento. Capítulo 2, en Primera de Tesalonicenses, verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Padre amado. Mi pregunta literalmente es si nosotros estamos siendo ejemplo para otros. Si alguien pudiera decir, mira, yo quisiera ser un cristiano como tú. ¿Cuántos de nosotros podremos resueltamente, en otras palabras, entendiendo con conciencia, invitar a otras personas a que sean como nosotros para que nos imiten, así como nosotros somos imitadores de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decirlo? Mis amados, la palabra de Dios fue dada para que nosotros la pusiéramos por obra. Esto no es para decirlo de dientes para afuera. Esto no es para predicarlo y el que quiera creer que lo haga. No, no, esto es para todos y cada uno de nosotros, los seres humanos. Fue dada para que nosotros la viviéramos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Dice la escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué Dios espera de nosotros? Que leamos el Salmo 19 y pasemos por delante y sigamos el 20, el 21, el 22 y digamos, oh, ya leí la Biblia. O que detenidamente nosotros realmente examinemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Nos detengamos a confrontarnos nosotros mismos con la palabra de Dios, a verla como Él la ve, a sentirla como Él la siente, a cumplirla como Él la cumplió. Entonces, ya no llenaremos más nuestros labios de disculpas, sino que seremos verdaderamente hacedores de la palabra de Dios. Pero mis amados, esto requiere que nosotros tengamos un compromiso con Dios y con nosotros mismos. ¿Saben una cosa? Que Dios no forza a nadie. Dios no obliga a nadie. Mucha gente está esperando que Dios mismo descienda del cielo, se les aparezca en la casa y le dice, ven, hijo mío, hazte un cristiano. Si eso fuera así, ¿quién se le pudiera negar al Señor? ¿Saben una cosa? No existiría el libre albedrío, porque cuando Dios habla, las cosas se hacen. Dios habló y el universo existió. La Biblia dice que de lo invisible se hizo todo lo visible. ¿Dónde entonces quedaría nuestro libre albedrío? ¿Dónde quedaría nuestro carácter como seres humanos? Nuestra voluntad, si Dios nos forzara de esa manera. Dios no forza a nadie, pero Él nos muestra el camino y nos da el ejemplo. Nos da el ejemplo consigo mismo, porque Dios
se hizo uno como nosotros en la persona de Jesucristo y como hombre, él dio el ejemplo perfecto, cumpliendo la palabra. Llamó a otros hombres también para que la cumplieran. Vamos al libro de Mateo, por favor. Y estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, versos 17 y 18. Presten atención a las palabras de Jesús. Él es Dios, recuérdelo, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. En otras palabras, él no vino para incumplir su palabra. Eso es abrogar, no vivirla, no cumplirla. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota, o sea, una coma, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Padre amado, yo no sé si usted percibe la estatura del estándar de Dios en estas palabras. En toda la Biblia, de hecho, en toda la escritura. Dios no quiere mediocres y Él sabe que nosotros podemos llegar a la perfección. Ese es el deseo y la esperanza de Él. Él mismo dijo, yo no vine para leer la Biblia, no cumplirla. Yo vine fue para hacerla. Es más, ni lo más pequeñito que es una tilde, ni lo más pequeñito que es una coma, va a quedar ahí sin que yo la cumpla. Padre amado. Con esto, Jesús trajo una advertencia a los predicadores, a los que oyen la palabra de Dios también. Y la trajo con una consecuencia y con una bendición. Preste atención, verso 19 y 20. Preste atención. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí viene la sentencia más delicada que dejó nuestro Señor Jesucristo, no solamente para los que enseñan la palabra, sino hasta para los oidores de la palabra. Preste atención, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Padre amado, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener temor. Mi amado, si alguna vez en su vida usted tiene temor de Dios, este es el momento para que usted sienta gran temor en su corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios está esperando que nosotros superemos la justicia de hombres, que fueron los escribas y los fariseos que se encargaron de llevar, escribir y enseñar la palabra durante más de 1400 años, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Ellos escribieron la Biblia. Si alguien sabe Biblia, fueron ellos. Ellos enseñaron la palabra, lo hacían cada sabbat, a los adultos, a los niños. ¿Y sabe que Dios espera? Que nosotros superemos la justicia de ellos. La pregunta entonces que cabe al lugar es cómo nosotros podremos superar tal esfuerzo tan grande como ellos hicieron. Mi amado, la respuesta es más sencilla de lo que usted se imagina. La justicia no viene por hacer la palabra como ellos, por escribirla o por conocerla. Ahí fue donde ellos pecaron y fallaron. La justicia no viene por hacer esas cosas. Si Dios pone este reto tan grande para tu vida y para mi vida, es porque realmente el pueblo de Israel no percibió que la verdadera justicia delante de Dios está en hacer la palabra de Dios. Ahí nosotros podremos superar la justicia de los escribas y los fariseos.
¿Saben por qué? Porque ellos sabían la palabra de Dios, la enseñaban, pero cuando vino Jesús, parece que no la conocían, no la vivieron, no la creyeron, contendieron contra el Señor todo el tiempo. No eran hacedores de la palabra. Mis amados, nosotros tenemos que tener temor a su ley, a su mandato, a su testimonio, a su precepto, pero también a su juicio. De eso se trata el Salmo 19, si no lo ha comprendido. La respuesta, Dios no la deja esperar. En el mismo Salmo 19, Dios nos orienta a cada uno de nosotros para que comprendamos que junto con la prueba el Señor nos dará la salida. Vamos junto al Salmo 19, por favor. Y leamos del verso del 12 al 14. Preste atención. Dice la escritura: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Mis amados, la única manera que nosotros superemos la justicia del pueblo de Israel es siendo hacedores de la palabra de Dios, conociendo nuestros propios errores, arrepintiéndonos de aquellos que nosotros no conocemos y pidiéndole al que escudriña los corazones que nos revele en nuestra intimidad, en los sueños, todo el tiempo, todo aquello que nosotros estamos haciendo que a él no le agrada, que nosotros ni cuenta nos habíamos dado. Entonces, la Biblia dice, seremos limpios de gran rebelión y nosotros seremos íntegros delante del Señor. Ahí, mi amado, superaremos la justicia de estos grandes hombres israelitas que guardaron la palabra de Dios por tantos años, 1400 años. El preciado tesoro delante del Señor es nuestra integridad y la meditación de la palabra de Dios. Imposible para una persona ser íntegra delante del Señor si no conoce su palabra. Si usted va a una compañía, a una empresa, a trabajar y a usted no le dan las pautas, las normas o la normativa o el reglamento de esa compañía, realmente usted va a estar caminando a ciegas. Usted no sabe a qué hora entra, a qué hora sale, qué se supone que es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué va a estar esperando el jefe? Que usted, al igual que los demás, cumplan con un compromiso de trabajo. Pero si usted no sabe cuáles son las reglas del trabajo, las normas del empleo, ¿qué cuentas usted? ¿Qué rendimiento le va a usted dar a la compañía, al jefe? Es imposible. Esta es la lógica humana. Dios trabaja de la misma manera, bajo la misma lógica. Por lo tanto, entonces Dios dejó su palabra como un libro en el cual nosotros podemos conocer toda la expectativa de Dios para el hombre. ¿Qué Él quiere de nosotros? ¿Qué espera que nosotros hagamos? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos pensar? Y que lo hagamos. Porque nadie va a trabajar al trabajo y hace lo que quiere en el trabajo. Si la entrada es a las 8 de la mañana, llegue a las 9 de la mañana para ver cómo le va y me cuenta. Salga a las 3 de la tarde y dígame qué le dijo el jefe al día siguiente. Lo primero que le va a decir, mira, vete para tu casa, si te necesito te llamo. No espere la llamada, nunca lo va a hacer. Nosotros queremos ir al reino de los cielos, presten atención. Todos queremos morirnos e irnos para el cielo, a la casa de Dios, a la morada eterna. ¿Y cuáles son las reglas de la casa de Dios? Allá está el rey sentado en su santo trono.
Él es quien decide quién entra a su morada celestial. Y esto ya está predeterminado en su santa palabra. Mi amado hermano, por favor, comprenda la necesidad imperante de nosotros, no solamente conocer la palabra, sino ser hacedores de la misma. Porque el día de mañana no está garantizado para nadie. Hoy estamos, mañana no. Si eso hacemos, entonces seremos buenos imitadores de Cristo y recibiremos el galardón prometido en su palabra. Miren esto. Verso 10 y 11 en el libro de los Salmos, capítulo 19. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado o afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Tu siervo, como en el día de hoy, tu siervo además es amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Mire, mi amado, Dios, yo siempre me he quedado sorprendido de la mente y del corazón de Dios. Él es sobremanera maravilloso, sobremanera maravilloso. No hay cosa que el hombre, que el ser humano haga, que tenga que hacerla sin esperar nada a cambio. Todas las cosas nosotros deberíamos hacerlas así. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro hacedor. ¿Quién podrá demandar del hacedor cosa alguna? Mas, sin embargo, Dios, siendo el Todopoderoso, siempre tiene una recompensa para todos aquellos hombres y mujeres de Dios que son fieles a su palabra. Encima de que nos da la vida, de que nos guarda, nos cuida, nos bendice, nos enriquece con su palabra, también nos da un galardón. Mi amado, y muchos ya están disfrutando de ese galardón desde este mundo. Pablo fue uno de ellos. En virtud de su conocimiento y de su temor de Dios, este hombre oraba y la gente se sanaba. Él podía ver delante de sus propios ojos desaparecer el sufrimiento del mundo. Y déjeme decirle, eso tiene que causar un gozo muy grande. De verdad. Cuando uno le ayuda a alguien, lo saca de un aprieto, hay algo dentro de nosotros que se mueve y se conmueve, que nos da una alegría y una satisfacción. Imagínate si nosotros fuésemos instrumento de salvación de Dios para los hombres. Y más todavía, si a nuestra predicación y a nuestro testimonio, como dice la Escritura, las almas llegaran delante de la presencia del Señor. Y encima de todo, el Señor nos da un galardón. Mis amados, el mundo anhela la riqueza. ¿Cierto que sí? Y muchos la tienen cogiendo polvo en su casa. ¿Quieren saber cuál es la riqueza? Vea, la palabra de Dios. Esta es la mayor riqueza del hombre. Pasan por el lado y no la ven. ¿Cuán duros serán nuestros corazones? Pero eso sí, todos queremos la bendición. Todo el que se muere se quiere ir para el cielo. Yo quiero llevarlos a una escritura. Vamos al libro de Deuteronomio. Capítulo 32. Verso 4. Dice la escritura. Está hablando de Jehová, Dios de los ejércitos, el Hijo. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La escritura dice que la obra de Jesús es una obra perfecta, que sus caminos son rectos, que él es veraz, justo y recto. ¿Sabían ustedes, mis amados,
que ahora tú y yo, nosotros, somos la obra del Señor. Para esto vino a morir Jesucristo a este mundo, para rescatar nuestras almas del Seol. Y ahora nosotros nos hemos convertido en esa obra del Señor. Tú eres la perfección, aleluya. Tú eres la perfección en los ojos del Señor. Cuando Dios el Padre mira a la tierra a través de su Hijo Jesucristo y ve tu alma, ve el sello de la perfección de la obra de su Hijo en tu vida. Tú eres esa obra de perfección. Por lo tanto, mis amados hermanos, nos resta solamente caminar en caminos de rectitud, de verdad, sin iniquidad, en justicia y en rectitud. ¿Será eso mucho pedir de Dios? Yo creo que no, mis amados. La obra más grande ya la hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Obviamente, nosotros no nos sentimos así. Eso es lo que la Escritura dice. Pero eso no es la realidad, tal vez de muchos de nosotros. Nosotros no nos sentimos así como la Biblia espera. ¿Saben por qué? Porque el diablo es mentiroso, obstinado, persistente y perverso. Y él tiene una obra que realizar en cada uno de nosotros, los que hemos voluntariamente decidido abandonarlo a él y regresar de nuevo a nuestro Padre Celestial. Entonces él comienza una tarea de persecución, de asedio, sin descanso, en contra de nuestras almas. Nos hace sentir que no valemos lo suficiente. Nos hace sentir que no somos tan santos. Nos hace sentir que no somos tan puros. Nos hace sentir que nosotros no somos tan rectos como deberíamos ser. Y desmayamos en ese caminar. Y nos rendimos. Pero la Escritura dice algo maravilloso que nosotros no podemos desechar. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 3, verso 8, la parte B. Miren esto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esta es la parte importante que tú y yo como hijos de Dios no debemos olvidar. Pero para esto, propósito, ¿cuál es el propósito? Que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Mi amado, si tú y yo camináramos creyendo que Jesús ya destruyó la obra del enemigo en nuestras vidas, nosotros viviéramos una vida de victoria, en gozo, a la expectativa de cuándo es que nos vamos de regreso a nuestra patria celestial, no asustados de que nos vamos a morir, no, gozosos, cuándo será el día en que mis ojos se abran delante de los ojos de mi Creador. Debería ser nuestro gozo, mis amados. Debería ser algo que nosotros anheláramos. Mis amados, sin un deseo profundo de crecer y desarrollarse para el Señor, nunca lograremos llegar a su imagen. No podremos tampoco caminar los pasos de Jesús. Es imposible. Pero algo nosotros sí podemos hacer y es seguir sus huellas. No podemos probablemente tener la revelación del apóstol Pablo, pero el Espíritu Santo iluminará nuestro entendimiento. No somos perfectos ya. Pero mire qué dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, verso 13. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No algunas cosas, Pablo lo dijo, todo. Pablo, al igual que nosotros, también fue tentado en todas las áreas de su vida,
Y si Él se puso como ejemplo, es porque Él entendió que cada una de esas áreas débiles de su vida, Él las fortaleció por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo un día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este debe ser el lema de nosotros. Nuestro continuo meditar. Todo lo puedo en el Señor. Todo lo puedo en el Señor. Viene la tentación. Todo yo lo puedo en el Señor. Voy a vencerla. Viene la prueba. Todo lo puedo en el Señor. Voy a confiar en que Él hará. Viene la angustia. Señor, yo sé que tú estás a mi lado. Tú lo prometiste, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por último, quiero dejarlos, mis amados hermanos, con este salmo. Salmo 119. Verso 99. Miren esto. Más que todos mis enseñadores he entendido, dice el salmista. Óigalo bien. Más que todos mis enseñadores he entendido. Y da la explicación de por qué ha entendido más de todos aquellos que le han enseñado a él. La Biblia dice, porque tus testimonios son mi meditación. Más grande será nuestra justicia que la justicia de los escribas y fariseos si meditamos en la palabra de Dios. Más grande será nuestra justicia que el asedio del diablo si meditamos en la palabra de Dios. Y aparte de eso, cuando lo hagamos, el Señor tendrá un galardón esperando por ti, mi amado. Grande es el galardón del Señor. Él dará a los que en él esperan. Yo los exhorto, mis amados hermanos, en esta hora, a que de hoy en adelante, más que leer la Biblia, se tomen el tiempo de meditar en la Escritura. Miren a ver qué Dios quiere enseñarles, qué Dios les está hablando. Algo que fue muy difícil para el pueblo de Israel, especialmente para los escribas y fariseos, fue realmente poder poner en la palabra por aplicación, aplicar la palabra. Pero ahora, mis amados hermanos, nosotros somos receptores de un mejor pacto, que es el pacto de la gracia. Y el Señor no nos dejó huérfanos, nos envió a su Santo Espíritu. Y el trabajo del Espíritu Santo, dice la Escritura, es enseñarnos todas las cosas. Ellos pecaron por defecto. Mire, mi amado, no peque usted por exceso. No se pase. Confíe en el Señor, confíe en el Espíritu Santo. Permita que el Espíritu ministre a su vida. Entonces la palabra de Dios hará una obra en sus corazones. Realmente un día, tal vez no muy lejano, muchos de los que estamos aquí reunidos hoy podrá levantarse y decir, sed imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Ese día, mi amado hermano, tal vez ni siquiera tenga que salir de sus labios. Probablemente son sus oídos los que lo van a escuchar. Alguien te dirá, yo quiero ser como tú eres. Yo quiero tener lo que tú tienes. La única manera es meditando en la palabra del Señor y siendo hacedores de la misma. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, una vez más, infinitas gracias te damos por tu santa palabra, Señor. Cuán maravillosa, Señor, son tus obras, perfectas, Señor, las has llevado al punto, al detalle. No has dejado absolutamente nada por fuera, Señor. Gracias por la perfección de tu palabra, Señor, porque es por esa perfección, Señor,
que nosotros podemos caminar en este mundo sin punto de vacilación, Señor, sin duda. Aunque el diablo quiera traerla, Señor, no hay duda para todos aquellos que meditan en tu palabra, para los que la hacen, para los que la conocen. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Quita todo aquello, Señor, que hay en nosotros, que realmente no pertenezca a tu voluntad y a tu propósito. Ayúdanos a crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Forma en nosotros un carácter de verdaderos hijos temerosos de Dios. Que comprendamos, Señor, el respeto que tú tienes por tu propia palabra, Señor, y que para nosotros de igual manera sea tu ley, tu precepto, tu palabra, tu mandamiento, Señor, tu testimonio. Que temamos a ella, Señor, como un temblor y temor, como dice la Escritura, para que el día, Señor, que un día llegará para todos, como dice la Escritura en Hebreos 9:27, que llegará un juicio para cada hombre después de la muerte, nosotros podamos, Señor, ponernos delante de tu presencia y levantar nuestra frente en alto, Señor, sabiendo que hemos sido hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en todo lo que nos hace falta. Si bien es cierto, Señor, que gran parte de la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, tu palabra también nos enseña que no hay fuerte ni tan solo uno, que todas las fuerzas provienen de ti, Señor. De tal manera que en tu palabra lo dejaste, Señor, aún escrito en Efesios 6:11. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en ti, Señor, que queremos poner toda nuestra fortaleza y esperar recibir de ella, Señor, para nosotros llegar a la estatura que tú esperas que lleguemos. Te damos gracias, Padre amado, por tu amor y misericordia y por tu paciencia, aún en nuestra debilidad, Señor, y en nuestra ignorancia. Por tu fidelidad, Señor, con que nos has amado y aún nos sostiene en la vida, aunque quizá no hemos llegado a la persona que tú esperas que nosotros seamos. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, voy a